El fallecimiento de Mario Vargas Llosa ha generado profunda conmoción a nivel nacional y a nivel internacional. El escritor, Premio Nobel de Literatura, deja una obra extraordinaria, una obra enorme, que le valió obtener el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Seguramente usted debe haber leído algunas de sus obras, escribiendo pasajes importantes del país, debe sentirse involucrado personalmente, conmovido por esta situación que hoy el país, insisto, el mundo además está recordando. Es impresionante ver medios de comunicación rindiéndole homenajes, políticos de diferentes ideologías también recordando a este gran escritor peruano que eligió Lima, eligió el Perú para pasar sus últimos días y estar en compañía de su familia. Él ha tenido múltiples roles como novelista, como ensayista, como político, como columnista y como ciudadano involucrado y comprometido con la política de su país y de otros países. Sin duda, insisto, su obra va a ser recordada eternamente. Y también sus posiciones y posturas políticas que lo convirtieron en un personaje clave, con ideas, con argumentos que generaron en algunos casos controversia, le generaron rivales políticos, pero hasta el último de sus días se vio muy involucrado con las libertades, con los derechos humanos y con la democracia del país y del mundo. Hoy el país lo ha despedido con un luto nacional, las instituciones han colocado la bandera a media asta y eso es todo lo que se hará de manera institucional porque así lo quiso Mario Vargas Llosa, según expresó su familia a través de su hijo Álvaro, que además se ha podido comunicar brevemente con la prensa para agradecer las enormes muestras de cariño. Decía él, estaba sorprendido y conmovido que le han llegado de todo el mundo, de diferentes partes del mundo, agradeciéndole él las muestras de solidaridad que estaban teniendo con su familia y pidiendo, por supuesto, que se respete este momento. Su partida ha sido, sin duda, especialmente sentida por quienes han vivido, por quienes han compartido cercanía y amistad con él, y por eso hemos visto pertinente invitar esta noche a Ricardo Vegallona, empresario, político y amigo de Mario Vargas Llosa. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Tatiana, al contrario, yo muy agradecido sinceramente con ustedes por darme la oportunidad de hablar sobre Mario. Yo encantado de estar acá. A usted, gracias por estar aquí esta noche. ¿Qué le deja Mario Vargas Llosa? ¿Cómo lo va a recordar? Todo el mundo te diría que como el gran hombre de letras, ¿no? Usted acaba de comentar el Premio Nobel de Literatura. Recordemos que es miembro de la Academia Francesa de la Lengua, calificados como inmortales los miembros de la Academia, y la gran producción literaria que ha tenido, que evidentemente habla por sí sola. Pero yo más quisiera, digamos, tocar el lado del Mario, el ciudadano peruano, el comprometido, ¿no? El hombre que dejó la comodidad de las letras, de estar en una especie de, digamos, de nube de prestigio y meterse realmente en política. Y quien se mete en política sabe perfectamente bien que puede salir un poco magullado, si cabe el término. Mario hizo una gran prédica por el concepto de las libertades. Tatiana, y si analizamos de que el Perú adoptó el sistema, digamos, de libertades, de respetar la libertad económica, libertades políticas, el Perú cambió muchísimo, muchísimo a favor. Es cierto que él mismo hubiera querido ver un país distinto al que tenemos hoy, pero si el país no es lo que todos queremos hoy día, no es porque las ideas que Mario defendía permanentemente en el campo económico, en el campo político, hayan fracasado. Porque esas políticas han generado mucha riqueza en el país. El tema es que ha habido una incapacidad de gestar esos recursos. Si hubiera gestado bien, el Perú no tendría los problemas que tenemos hoy. Entonces, lo que a mí me da pena es, digamos, que él no haya visto esta tarea, digamos, cívica terminada. Pero de alguna manera la va a ver, porque el Perú no va a parar, el Perú va a seguir bien. Yo creo que los pases que hemos tenido en el país van a ser superados y esa es un poco, digamos, mi ilusión y lo que creo que Mario quisiera. Y luego, algo que es muy importante en un individuo de su prestigio, cualquiera podría pensar que es un poco pituquito y engreidito y tal, ¿no?
un tipo muy humano. Realmente, conversar con él era un placer. Me imagino. ¿No? Y yo, digamos, y no solamente por su intelecto, y de esa parte está descontada, sino por su forma de ser, su carisma, su calor. Usted le planteaba un tema terriblemente sencillo y Mario escuchaba. Ajá. Te hacía un comentario. Era un hombre que estaba siempre muy dispuesto. Y muy generoso también, porque escuchaba a algunos escritores mucho más jóvenes que él, por ejemplo, Renato Cisneros, que decía, un día le envié mi libro, y no pensé ni siquiera que lo iba a leer, no pensé nada, y lo leyó, y no solo eso, sino es que me envió un comentario por correo electrónico, y él, claro, se sintió halagadísimo que Mario Vargas Llosa se haya tomado el tiempo de leer y además de hacerle un comentario. Y entiendo que era algo, además, una práctica frecuente en él. Sentar las bases también para otras generaciones de escritores y poder compartir un poco de lo que él tenía. Definitivamente, lo que pasó con Renato es una historia muy, digamos que tipifica la actitud de Mario, ¿no? Y en el campo político actuó igual. Ajá. O sea, yo creo que en su vida en general actuó igual. Siempre tratando de impulsar. Era la persona que, bueno, veamos lo que creó, ¿no? La cátedra Vargas Llosa, ¿no? Que justamente la cátedra dirigida por un peruano, lo que se dedica es a fomentar el talento literario. Ajá. ¿No? Entonces, es una especie de semillero, digamos, de escritores. De acuerdo. Quería compartir con usted y con nuestro público algunas declaraciones que ha dado Mario Vargas Llosa a lo largo de su vida en el terreno literario, en el terreno político. Hay una entrevista que él da en el 2019 a la BBC donde habla justamente de la muerte. Y lo habla con mucha naturalidad, a veces todavía es un tema al que le corremos un poco y él lo entiende como que es parte de la vida y que la vida es maravillosa justamente porque tiene un fin. Vamos a escuchar esta parte. O sea, la muerte a mí no me angustia, yo creo que, digamos, hombre, pues la vida tiene eso de maravilloso, si viviéramos siempre la vida sería enormemente aburrida y mecánica. Creo que la vida es tan maravillosa precisamente porque tiene un fin. Mire, yo creo que uno debe mantenerse vivo, que lo ideal es que la muerte sea un accidente, que venga a interrumpir de una manera como accidental una vida que está en plena efervescencia, ¿no? Ese sería mi ideal. Y lo que me gustaría es que la muerte a mí me hallara trabajando, escribiendo, que sería, pues es un accidente, ¿no es cierto? O sea, haber vivido la vida hasta el final y sobre todo no haberme muerto en vida, que es el espectáculo que a mí me parece más triste para un ser humano, ¿no? Él entendía morirse en vida como una persona que pierde las ilusiones, las ganas de aprender, de seguir descubriendo, y no fue el caso de Vargas Llosa. Así es, así es. Él, digamos, estuvo siempre, digamos, hasta sus momentos más complicados, siempre tratando de producir, inclusive el día de su cumpleaños, por ejemplo, hace pocos días, no, el viernes 28, 29 de marzo, si no cometo un error, ya Mario estaba delicado, ya estaba un poquito golpeado, ¿no? Tenía una enfermedad que lo había maltratado algo. Pero ver la sonrisa de ese día, la alegría de ese día, digamos, yo creo que los que estuvimos ahí, por lo menos en mi caso, salimos contentos de verlo Mario así, sabiendo que estaba en una etapa final, sabíamos lo que podía venir, pero verlo como en ese momento, en ese minuto, con ganas de vivir, con ganas de estar ahí. Eso fue muy emocionante y en el fondo una lección de vida, ¿no? Tal vez por eso eligió retornar a Lima, retornar al Perú, para pasar sus últimos días con los suyos, con familia y amigos queridos. Definitivamente, porque, digamos, las historias que te cuentan de los Vargas Llosa, de los Llosa, es que son como una especie de tribu, ¿no? Digamos, el tío carnal de él, don Luis Llosa, que fue una especie de padre, ¿no? La hija de don Luis, Patricia, la otra hermana que desgraciadamente murió, Lucho, el gran director de cine, los primos, es un clan, o sea, digamos, era un clan. Y yo tuve la gran suerte que ya, digamos, muerta mi madre y muertos mis suegros, iba a pasar Navidades en Lima con mi mujer y mis 3 hijos menores, ¿no? Ajá. Y durante 2 años
nos acogieron ellos en la noche de Navidad. Entonces, para mí el privilegio de haber visto a Mario en esos momentos. Claro. No en el momento pues de las grandes luces, de las cosas que todo brillaba, ¿no? Sino en la cosa familiar. A puertas cerradas. Así, digamos, tú veías un tipazo, un tipo de un gran valor, porque, mires tú, intelectualmente ha brillado. Políticamente no llegó a ser presidente, pero cambió la agenda del Perú. Y luego las luchas que ha hecho en el mundo por las libertades son incontables. Y un hombre que sale de un izquierdismo bastante radical en su juventud, pero un izquierdismo, como él mismo lo explicó, porque él soñaba, él tenía ilusión siempre con el desarrollo, con las oportunidades, con la igualdad. ¿En ese contexto es que lo conoce haciendo política? Realmente sí, porque yo lo conocía, yo pensé que Mario era mayor que yo por muchos años, pero no, realmente, de repente yo me sentía más joven de lo debido, solamente me llevaba 7 años. Entonces lo conocí, bueno, todo el mundo lo conocía, Mario, pues, en un cierto momento, además en mi generación. Pero realmente donde desarrollamos una gran vinculación es cuando yo, digamos, me revelo como presidente de la CONFIEP ante la elección de los bancos, ¿no? Y Mario, creo yo que para suerte nuestra, para suerte de esa rebelión, si cabe el término, que él, digamos, regresa de un viaje en el norte del Perú y la hace suya. Entonces, automáticamente, un reclamo, digamos, empresarial que podía haberse visto como tal, sale, digamos, de ese nivel, porque Mario no era Nobel todavía, pero era famoso e influyente. Entonces, los reflectores de las televisoras del Perú y del mundo caen en ese momento. Y se inicia esa gran batalla que fue la primera gran batalla por la libertad económica del Perú. ¿No? Y en ese contexto, en el primer gobierno de Alan García, el país estaba en crisis económica, hiperinflación, ya teníamos terrorismo, y con todo esto, ¿qué lo motiva a entrar a política? Es lo que justamente comentaba ahora su hijo Álvaro en el momento del velorio, de un amor profundo por el Perú. Un amor profundo por el Perú. Si no, ¿para qué lo hubiera hecho? ¿No? En lo cual no tenía ninguna necesidad. Y es más, el mundo intelectual criticaba que le haga política. Decía, vamos a perder al escritor, al escribidor. Claro. ¿No? Y no, él se metió. Y una cosa bien importante, que han habido anécdotas totalmente desviadas de la verdad. Cuando perdemos las elecciones, yo gano una curul en el Senado, y Mario se va. Al irse, a los del Movimiento de Libertad, y fue un mensaje que percoló también a la gente de todo el FREDEMO, nos pide que apoyemos al gobierno en todo lo posible y sobre todo si el gobierno, digamos, adoptaba ciertos capítulos del plan de gobierno nuestro. Y así lo hicimos. Cuando él se rebela, digamos, contra el fujimorismo, si cabe el término, es por el autogolpe. Antes usted no va a encontrar una palabra, un discurso, una acción que fuese contra Alberto Fujimori o contra el autogolpe. Mario Vargas Llosa además ha tenido varios, si se puede decir, rivales políticos, ¿no? Porque ha sido muy crítico, muy confrontacional, pero sobre todo argumentativo, que es algo que hoy, me parece, la política carece. Escuchamos a veces adjetivos que vienen de un lado a otro, pero poca calidad argumentativa. Y es curioso porque él se enfrenta, como usted bien recordaba, al gobierno de Alan García y lo nefasto que fue en aquella oportunidad. Y ya durante el segundo gobierno de Alan García, le hace un reconocimiento. Y además, o sea, le da una condecoración y tiene palabras muy generosas hacia Vargas Llosa. Vamos a recordar este momento. Yo soy un hombre político, controvertido y diverso. Y hemos sido alguna vez adversarios. Pero sé saludar la inteligencia. He pensado mucho a quién podría parecerse tu figura en el largo itinerario del trabajo literario, historiográfico de la patria. Y pensaba en el Inca Garcilaso. Nos acompañan todos los peruanos, tus lectores, pero también están los ecos
de todos los que han hecho de alguna manera literatura antes que este Salón Dorado existiera. Está también Clorinda Mato de Turno y sus aves sin nido. Y está, como no, el Gran Vallejo y su dolor, Chocano y su triunfalismo. Y están también tus viejos amigos, a los que no conociste, o tal vez sí, Flaubert, Balzac, todos ellos en conjunto decimos, salve, poeta. Yo he tenido mucha suerte, no ha sido el caso de buen número de los escritores que usted, señor presidente, acaba de recordar. Muchos de ellos trabajaron en la soledad, obtuvieron el silencio y solo después de muertos se les reconoció, se les leyó y se les admiró. Alan García creó la Orden de las Artes y las Letras, que no existía antes, y la creó exclusivamente para Mario Vargas Llosa, ¿no? Y le dice, hemos sido rivales políticos, pero hoy tengo que reconocer que eres un genio literario. Y le entregas. No, sí, digamos, es ahí pues la nobleza de Alan, ¿no? Y claro, es cierto que Alan I fue un gobierno, digamos, bastante malucón, pero Alan II hizo un gobierno realmente muy bueno. Y eso Mario lo tenía muy consciente. Inclusive en una oportunidad tuvimos una reunión, digamos, muy agradable, digamos que estaba Alan como invitado, Mario que era el anfitrión y gran amigo de Mario, y que luego fue un amigo muy cercano también de Alan, Godi Cislo, el pintor, don Fernando de Cislo, que igual que Mario brilló, digamos, en lo suyo, en el arte, pero a la vez fue un referente, digamos, sobre opiniones en el país. Entonces, ahí usted veía, digamos, a gente del nivel que nos hace falta en el país, ¿no? Gente de un gran nivel, rivales que habían sido enconados, uno lo condecora al otro, el otro recibe la condecoración, luego tienen una vinculación. ¿Por qué no puede haber, digamos, rivales que conversen, que se entiendan, exacto, inclusive que se admiren, ¿no? Como la admiración que Alan García demostró por Vargas Llosa? De acuerdo. Eso es justamente lo que decía que hoy hace falta, ¿no? Así es. Argumentos con altura, que uno pueda sentarse a escuchar, además, a los políticos debatir, ambos desde sus tiendas políticas, desde sus ideologías, pero pensando en el país. Pero de hecho, Vargas Llosa... Perdón, sí. Lo que pasa es que un mensaje sobre todo para la gente más joven que nos está escuchando hoy día, bueno, y también para los viejos, ¿no? Lo peor que puede haber un ser humano es odiar. Y en el Perú hay mucho odio en este momento. Si no piensas como yo, te detesto y eres el odio prácticamente. Claro. Y es una cosa que tenemos que ver. Veamos esos dos rivales, ¿no? Dos grandes en cada uno en su tema, ¿no? ¿Cómo pudieron tener una relación relativamente cordial? No digo que amical, íntima, ni mucho menos, pero Bueno, cordial, de respeto. Exacto, con respeto. Eso es un poco lo que nos falta hacer. Sí, definitivamente. Y quería ahondar un poco también en Vargas Llosa, inicios en la política, que transita un poco por el socialismo marxismo, pensando en que era el camino para lograr las libertades, para lograr mejores países, pero pronto se da cuenta que por ahí no va, ¿no? Y pasa a ser un liberal acérrimo. Vamos a escuchar un poco la explicación que él da de este tránsito que hace hacia el liberalismo. En mi juventud, como muchos escritores de mi generación, fui marxista y creí que el socialismo sería el remedio para la explotación y las injusticias sociales que arreciaban en mi país, América Latina y el resto del tercer mundo. Mi decepción del estatismo y el colectivismo y mi tránsito hacia la democracia, hacia el demócrata y el liberal que soy, que trato de ser, fue largo, difícil y se llevó a cabo despacio y a raíz de episodios como la conversión de la Revolución Cubana, que me había entusiasmado al principio, al modelo autoritario y vertical de la Unión Soviética. Fue la Revolución Cubana, como a muchos jóvenes, los que en aquella oportunidad cautivó e hizo creer que podía finalmente traer un mejor futuro para ese país.
pero pronto se dio cuenta que no era la promesa en la que él estaba creyendo. Efectivamente, y ahí viene toda su evolución. Es que, digamos, volviendo a un comentario que hizo Álvaro hoy día, Álvaro definió a su padre como en 3 facetas, ¿ya? Y una de ellas era el iluso. Era un hombre de ilusión, ¿no? Y que tenía unas ilusiones que a veces no medía las consecuencias, según ella se decía su propio hijo. Y en este caso, él, digamos, como peruano, había vivido en provincias, colegio militar, conocía el Perú más que mucha gente limeña tradicional de Miraflores y tal. Sentía, digamos, que había ciertos temas de injusticia y él cree, como lo he explicado claramente, que esto del marxismo lo podía solucionar. Se da cuenta que no es así y no tiene temor de virar absolutamente y abrazar la democracia liberal. Y de criticar duramente las dictaduras, Ah, ¿no? totalmente. De Cuba y del mundo entero. Y hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Hasta que Mario fue un hombre público, no dejó un solo segundo de luchar por ello. Hubo un momento en los 90, cuando tiene ese famoso debate con el poeta mexicano Octavio Paz, donde acuña esta famosa frase de la dictadura perfecta también, ¿no? Vamos a recordar ese episodio. Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura. La permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. A lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, sobornándolos de una manera muy sutil a través de trabajos, sin exigirle una adulación sistemática como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica. Esa dictadura es una dictadura, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. Visiblemente incómodo, ¿no? Octavio Paz. No, y la cara de Octavio era pues ahí dramática, ¿no? Dramática. Pero luego se amistaron, ¿eh? Ah, ya. Luego se amistaron. Es un debate de ideas al final, Sí, ¿no? sí, dos tipos brillantes. Yo creo que el aporte de Mario en la parte literaria, como comentábamos temprano, va a estar siempre presente, y yo creo inclusive que con la ida de él en este momento, yo estimo que mucha gente va a tener una gran curiosidad por leerlo y leerlo más. Seguramente. Pero también yo quisiera que creo que se llama, si mal no recuerdo, ver Los gritos de la tribu, que es el libro realmente pequeño en el cual Mario selecciona a los pensadores liberales. Y es muy agradable porque en una lectura relativamente rápida tú puedes pasearte por los grandes pensadores del liberalismo, ¿no? Desde Adam Smith hasta los últimos. Yo creo que es por ejemplo, que yo diría que yo recomendaría que toda persona joven en el país lo lea. Importante. Luego seguirán si se van por el marxismo o se van por el liberalismo, pero que lo vean, que vean, digamos, lo que estos pensadores, digamos, han tratado de influir para que el mundo sea un mundo mucho más libre, por lo tanto más seguro, más igualitario. De acuerdo. Eso es lo importante, ¿no? Conocer, saber quiénes fueron, qué hicieron, lo que hacen hasta el día de hoy, para luego uno libremente decidir para qué lado se quiere dirigir. Pedro Cateriano justamente recordaba hace un par de semanas, con motivo del cumpleaños de Vargas Llosa, que él se enfrentaba a las dictaduras y que incluso en el apogeo de la dictadura de Hugo Chávez viajó a Caracas, ¿no? Con todo lo que esto significaba, porque ya abiertamente lo había criticado, y Hugo Chávez lo retó a un debate y que Vargas Llosa le dijo, vamos a debatir, acá estoy. Pero que al final Hugo Chávez se corrió y no hubo debate, ¿no? Se chupó.
Se arrepintió, bueno, la pensó un poco mejor seguramente. Y eso Bueno, es que Mario era un polemista bravo. Pero Hugo Chávez también era una persona, a diferencia de Maduro, que estaba hoy sentado ahí, una persona que leía, una persona que por lo menos un poco más nutrida estaba, ¿no? Sí, tenía discurso. Ujú, Sí. Exacto. Pero al final dijo, mejor, no, regrésate nomás. Vamos a recordar otro momento de Vargas Llosa y ese amor que usted comentaba que tenía hacia el Perú. Porque él dijo que el amor por el país en el que uno nació no puede ser obligatorio. Vamos a ver. El amor al país en que uno nació no puede ser obligatorio, sino, al igual que cualquier amor, un movimiento espontáneo del corazón, como el que une a los amantes, a padres e hijos, a los amigos entre sí. Al Perú yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación y porque allí amé, odié, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así. Algunos compatriotas me acusaron de traidor y estuve a punto de perder la ciudadanía cuando durante la última dictadura pedí a los gobiernos democráticos del mundo que penalizaran al régimen con sanciones diplomáticas y económicas, como lo he hecho siempre con todas las dictaduras, de cualquier índole. Recuérdanos ese momento en el que Vargas Llosa casi pierde la ciudadanía. Clarísimo, clarísimo. Le interesa, pues. Es un soldado. Es un soldado de la libertad. En eso nunca transó. Una vez que dio el paso y se alejó del marxismo, no dio un paso atrás jamás. Al contrario, avanzó. ¿Y en algún momento le interesó volver a hacer política así como militante? Bueno, nunca dejó de hacer política, en mi opinión. Ajá. Pero yo creo que después de la campaña del 90, nunca me lo dijo, pero yo intuyo, por lo que lo he tratado y conversado con él, que ese fue para él un capítulo cerrado. Pero es cierto que como ciudadano efectivamente nunca dejó de hacer política, lo hacía en sus columnas, en las opiniones que él daba, siendo crítico, diciéndole además a los peruanos, cuando ya se venían las contiendas políticas, ¿por qué elegir por uno y no por el otro, no? Tomaba partidos. Ya, exacto. Mario no conocía la neutralidad. Él tomaba partido, ¿no? Y a veces equivocadamente, a veces a favor, pero lo tomaba. Y asumía las consecuencias de lo que esto implicaba, además. Totalmente. Cuando en las pasadas elecciones dice, voten por Keiko Fujimori y no por Pedro Castillo, Así la es. lluvia de críticas que le vino encima, ¿no? Así es. Bueno, vino, digamos, este tipo de personas, digamos, que en Perú también existen, desgraciadamente, que son los odiadores, ¿no? Los que tienen odios, ¿no? Entonces, hay esa especie de antifujimorismo recalcitrante, ¿no? El país está polarizado. Sí, ¿no? pero hoy más polarizado que nunca, desgraciadamente, ¿no? Porque inclusive hoy día, digamos, lo que puede hacer la centroizquierda, que puede servir una especie de, digamos, de puente, si cabe el término, un cierto de ella, en mi opinión, se ha quemado bastante, ¿no? Cuando ha asumido esta actitud, digamos, del famoso wokismo, ¿no? Digamos, ya una cosa un poco incomprensible. Entonces, ¿qué pasa? Que al ponerse así de lado, muchos liberales, digamos, conservadores y democráticos, terminan siendo prácticamente de una derecha casi radical, según dicen algunos críticos, porque por reacción a esta especie de supremacía wokista que al mundo lo ha complicado, a Europa le ha empobrecido y a Perú le ha hecho mucho daño. De acuerdo. Vamos a recordar otro pasaje de Vargas Llosa, cuando él recuerda lo que significa el Perú y aquellos lugares que marcaron particularmente su vida, como Arequipa, como Piura, como el Colegio León Soprado, muchos de ellos retratados también en su obra. Vamos a escucharlo.
La patria no son las banderas, ni los himnos, ni los discursos apodícticos sobre los héroes emblemáticos, sino un puñado de lugares y personas que pueblan nuestros recuerdos y los tiñen de melancolía. La sensación cálida de que no importa dónde estemos, existe un hogar al que podemos volver. El Perú es para mí una Arequipa donde nací, pero nunca viví. Es la polvorienta y temblorosa redacción del diario La Crónica, donde a mis 16 años velé mis primeras armas de periodista, oficio que con la literatura ha ocupado casi toda mi vida. Es el Colegio Militar Leoncio Prado, donde aprendí que el Perú no era el pequeño reducto de clase media en el que yo había vivido hasta entonces confiado y protegido, sino un país grande, antiguo, enconado, desigual y sacudido por toda clase de tormentas sociales. Y el Perú son mis amigos y amigas del Movimiento Libertad, con los que por 3 años, entre las bombas, apagones y asesinatos del terrorismo, trabajamos en defensa de la democracia y la cultura de la libertad. ¿Qué piensa cuando lo escucha? Muy emocionante, ¿no? Muy emocionante. Ese es Mario, Tal cual, ¿no? Recordando sí. algunos momentos, lugares, lo que significó y como decía, todo esto retratado en su obra. Quien quiere conocer más de él, léalo, escuche sus entrevistas que también son magníficas y además que es muy divertido también. Cuando uno lee su obra entiende también el drama social, de política y también tiene algunos pasajes que son divertidos también de leer, de compartir. Hay una anécdota con la que me gustaría... ¿La chica mala? La chica mala, por ejemplo. No, pero hay una anécdota que quiero compartir con usted y con nuestra audiencia, que es muy divertida, que él la cuenta en una entrevista que iba en un avión y que un pasajero lo confunde con otro escritor. Vamos a recordarlo. Te voy a contar una anécdota. Ya que estamos aquí entre escribidores, pues te voy a contar una anécdota, que es casi un cuento. Yo viajaba a Las Palmas desde Madrid en un avión. La azafata se me acercó y me dijo, mire, ahí atrás hay un señor que lo admira a usted muchísimo. Tiene una enorme admiración, es tímido, no quiere molestarlo, no quiere que le escriba usted un autógrafo, quiere darle la mano. ¿Podría acercarse a darle la mano? Por supuesto, que se acerque a darme la mano, encantadísimo. Y vino un señor relativamente joven y que estaba profundamente conmovido. Y entonces más o menos me dijo, mire, usted no sabe lo que significa esto para mí, usted no sabe lo que han sido sus libros en mi vida. Yo no sabía qué decirle, y entonces allí vino la cuchillada. Me dice, porque 100 años de soledad cambió mi vida. Bueno, mira, la emoción de este señor era de tal naturaleza que yo no me atreví a decirle, mire, yo no soy García Márquez, lo siento muchísimo, le pido 1000 perdones, pero no soy el que usted cree. Y le di la mano. Suplanté a García Márquez. Pero no le quedó de otra. No le quería cortar la ilusión a ese pasajero. Pero ahí también ves tú la agilidad y el sentido del humor. Sí. Los aspectos de Mario realmente fantástico, ¿no? No, y además muy humano también, ¿no? Cualquier otra persona hubiera dicho, oye, te estás confundiendo, no soy yo. Pero él tenía una sonrisa muy sonora, muy graciosa, ¿no? Con sus dientes grandes, ¿no? Sí. Y ahí está, pues míralo ahí, cuando está explicando ese cuento, ¿no? ¿Qué libro le recomendaría leer a nuestra audiencia, a la gente que nos está viendo? ¿O cuál es el primero que se le viene a la mente que hoy de pronto le gustaría releer? Mira, yo tengo unos predilectos, si cabe el término, pero el otro día uno de mis hijos me dijo,
que para él una obra que todos teníamos que leer era, digamos, Conversaciones en la Catedral. Y realmente lo quiero volver a leer, ¿no? Yo estaba queriendo volver a leer por egoísmo La Ciudad de los Perros, que es mi colegio, ¿no? Pero digamos, y ahí tengo, inclusive tengo un volumen nuevecito, todavía con el plástico ahí. Pero realmente voy a buscar Conversaciones en la Catedral, porque conversando con amigos que lo han leído más veces que yo, me hacen notar que lo importante de este libro, o lo malo si tú quieres, es que las cosas no han cambiado mucho. Sí, Entonces, que es importante un poco conocer más tu país, ¿no? Y me dicen que puede ser una especie de guía muy importante. Ahora, a mí me encantó Pez en el Agua, ¿no? Que la mitad es su autobiografía y la mitad su biografía política, ¿no? Hecha por él mismo. Fantástica la fiesta del Chivo, de acuerdo. que estuvo en el cine también. Sus obras están basadas en momentos o episodios que él ha vivido. Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, no he leído la Guerra del Fin del Mundo. Y varias personas me han recomendado también. Yo no lo he leído. Conozco un poco el tema, pero no lo he leído, ¿no? De acuerdo. Y eso es lo que digamos, Es una oportunidad sí, importante ahora para leer, porque su obra quedará eterna. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber muchas estado gracias, aquí. Muchas gracias. Tenemos que